Hoy quiero leerles un pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 22. Mientras van buscando en sus Biblias, a los que ya me han escuchado hablar, a mí siempre me gusta decir, primeramente, para mí es un privilegio estar aquí. Para mí siempre, yo siento que es una responsabilidad muy grande compartir la palabra de Dios. Primeramente, como siempre digo, si encontramos y leemos en el Nuevo Testamento, cuando hablamos cualquier palabra, sea de 2 minutos, 10 minutos, de 1 hora, al estar hablando de la palabra de Dios tenemos que tener cuidado de lo que decimos, porque si decimos que algo es palabra de Dios, estamos queriendo poner un respaldo de autoridad detrás de Dios, de cual si estamos enseñando algo mal, tenemos que dar cuentas de eso. Entonces, a mí me gusta estar seguro que lo que estoy diciendo está plantado en la palabra de Dios y no de mis propias ideas o mis propias emociones. Amén. Entonces empezamos. Primera Crónicas 11:22 dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató el egipcio, lo lanzó de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Inclusive, él fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A esto puso David en su guardia personal. Hemos estado estudiando últimamente a Jehú, la unción de Jehú. Hemos estado mirando cómo es en la unción de Jehú que destruyó a Jezabel. Pero son características muy importantes que vemos en Jehú, es que Jehú en todas las formas él rompe con lo que es el paradigma religioso. O sea, era un hombre que encontramos que aún en su forma de cabalgar un caballo que parecía un loco. Así dice la Biblia. O sea, de hecho la gente lo distinguía de lejos porque sabían, ahí viene Jehú, porque la forma que anda en ese caballo anda como un loco, debe ser Jehú. Entonces allí la pastora nos habló y nos enseñó que marcaba que era alguien que no había recibido un entrenamiento formal, un entrenamiento de ese tiempo que se consideraba de los mejores ni nada, sino que era un hombre, o sea, que se puede decir que era común y corriente, pero fue ungido específicamente para establecer el reino de Dios y para destruir a Jezabel y lo que ella quería establecer. Ahora, una característica que vemos en alguien como Jehú es que él es alguien que primeramente no le tenía miedo a una pelea, más bien parecía que él buscaba la pelea. Si vemos bien, él no fue a decir, mira, voy a esperar para que me llegue Jezabel con su ejército, sino que él fue y la buscó. De la misma manera vemos que hoy quiero hacer un énfasis en, más que todo en inglés se llama Benaía. Y la razón por cual quiero es porque aquí la Biblia nos dice que él fue el más distinguido entre los 30. Entonces, para los que no han leído, encontramos aquí en este mismo pasaje de Crónicas, encontramos algunos de los nombres, algunas de las cosas que ellos hicieron. Para darte un ejemplo, uno de los 30 una vez mató a 300 filisteos él mismo, solo, no andaba con ejército ni nada, sino que él mismo peleó. A los 3 que se refieren, que eran los 3 primeros de David, se dicen que eran hombres que en verdad buscaban pelea, porque en un caso encontramos que David anhelaba tomar agua del pozo de la ciudad de él. Él no dijo, oye, alguien búscame agua, sino que él simplemente lo mencionó. Y dice que los 3 se juntaron, pasaron por todo un campo de filisteos, mataron a
a un montón, ni dice cuántos, pero sabemos que eran un montón porque esos 3 eran tremendos. Fueron encontraron agua, se lo trajeron a David y dijo, mira, David dijo, yo no soy digno para tomar esta agua, porque esta agua no vale la sangre de los que fueron a buscar. Y se la dio como ofrenda a Dios. Sin embargo, nos dice que después de los 30, nos llega y terminamos con Benaí, y dice que él fue el más distinguido entre los 30. Aquí en la Reina Valera nos dice que él fue el que mató los 2 leones de Moab. Los que no saben, los 2 leones en verdad eran 2 personas, no eran físicamente, no eran leones de verdad, sino que eran 2 personas, eran se pueden decir los 2 héroes de Moab, eran como lo que era Goliat para los filisteos. Ellos eran los más grandes en batalla, eran los líderes de Moab, eran los comandantes de los ejércitos. Y dice que Benaí, él solo mató los 2. Y ahora algo que quiero hacer énfasis, estamos hablando primeramente, y ya tenemos tiempo hablando de la unción de Jehú. Y ya sabemos, porque hemos estudiado, que la unción de Jehú implica ser radical. Implica ser alguien que todo su fibra, todo lo que es en él es para establecer el reino de Dios. Y no hay nadie ni nadie que va a venir en contra de ese establecimiento del reino de Dios. Ahora, yo siempre me gusta ir a nuestra visión, a nuestro eslogan, que como siempre lo decimos, es equipar el cuerpo para impactar el mundo. Yo creo firmemente que aquí hemos sido equipados y seguimos siendo equipados para las nuevas estaciones y para las nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Pero algo que se está haciendo un énfasis en este tiempo es que tenemos que subir nuestro nivel de radical, o sea, de ser radical, a un punto donde no podemos dejar que nada ni nadie venga en contra del reino de Dios. Nos estamos encontrando en un tiempo donde si vemos las noticias dicen ya no hay esperanza, ya el mundo se va a acabar. No sé cuántas veces el año pasado dijeron que el mundo se iba a acabar. Yo perdí la cuenta, pero no me quiero hacer un énfasis en lo que dice el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo sí sé es que nosotros hemos sido equipados para un tiempo como este. Hemos recibido palabra de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y tenemos toda la habilidad para enfrentar cualquier situación que el diablo quiere traer o que el mundo quiere traer en contra de nosotros y la iglesia. Benaí, él después de haber matado los 2 leones de Moab, o sea, los 2 hombres más fuertes de uno de los enemigos más grandes del pueblo de Israel, dice que él inclusive mató un león que una vez que se cayó en un pozo, en un tiempo que nevó, cayó nieve. Ahora, si estudian un poco, los judíos cuentan mucho la historia de Benaí, porque como dice ahí, él fue el más distinguido. Si lees en Samuel, 2 Samuel capítulo 23, Samuel dice que él inclusive se hizo más famoso que los 3 primeros y que los 30. Porque él no solamente se quedó con esas victorias, sino que él seguía buscando más gigantes para matar, siguió buscando más enemigos para derribar y siguió buscando la forma de establecer el reino de Dios. O sea, aquí nos dice que David lo puso como su guarda personal. En el tiempo de Salomón, él era el general de todo el ejército de Israel. Entonces no era un hombre, vamos a decir, con un resumen corto. Era un hombre que se dedicó a simplemente pelear por el reino de Dios. Si quiere el pasaje para eso, en el principio del capítulo, en el verso 1, dice: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Era decir que ellos conocían la posición que David tenía. Ellos conocían y daban de reconocer y daban honra a la posición que Dios le había dado a David. Ellos entendían que Dios había ungido a David. Aquí nos habla de algo muy importante, que es alinearnos a la visión que Dios nos dio. Porque muchas veces pensamos que porque no estoy en contra del pastor o porque
No veo nada malo con la iglesia, que estoy bien, pero nos tenemos que dar cuenta que para caminar verdaderamente en nuestros destinos tenemos que primeramente alinearnos a la visión. Aquí encontramos que los 30 y los 3 primeros eran hombres que decidieron: nos vamos a alinear a la visión que Dios ha plantado para Israel. Siendo hombres que ellos mismos podían matar ejércitos enteros, solitos, no quisieron la gloria para ellos mismos, sino que reconocieron que David era el ungido de Dios. Y ellos trabajaban para el reino de Dios y para establecer la voluntad de Jehová. Y así encontramos en todo el capítulo, inclusive en todo lo que es Primera y Segunda de Crónicas. Pero una de las historias de Benaí dice que, acerca del león que él peleó en el pozo, dice que algunos de los estudiosos dicen que fue un león que llegó al pueblo donde él vivía, y que él persiguió al león y el león salió corriendo, y porque estaba nevando, sus patas se resbaló y terminó en un pozo. Y Benaí pudo haber dicho: bueno, ya se quedó un pozo, ya terminé el propósito de sacarlo de la ciudad, del pueblo, ya no puede hacer daño, lo dejo así. Pero así no hizo. Sin embargo, él se lanzó a pelear en contra del león. Y hoy estamos encontrándonos en una misma posición. Tal vez hemos vencido al enemigo al punto que ya el enemigo huyó. Pero ya Dios está entregando ese enemigo en nuestras manos y Dios nos está diciendo: termine el trabajo. Porque fíjate bien, Benaí pudo decir: bueno, ya hasta aquí, ya hice lo que tenía que hacer, ya corrió, huyó el enemigo, lo voy a dejar hasta allí y voy a regresar a mi casa y me duermo. Y si él hubiese sido eso, tal vez hoy no estaríamos leyendo de él. Porque hubo algo que Dios depositó en él que lo hizo radical. Lo hizo ser alguien que buscaba la confrontación. El año pasado el profeta Martin Elber nos vino y nos dio una palabra acerca de la confrontación. En no tener miedo ni temor en confrontar. ¿Y a qué? ¿En qué estamos peleando? En el Nuevo Testamento encontramos que no es contra carne ni hueso, sino contra qué. Principados, potestades. Nosotros hemos sido llamados por Dios a ser un soldado de Él. Y por mucho tiempo eso se predicó y últimamente como que se murió esa enseñanza y hablamos de solamente la gracia, la hipergracia que no existe. Hablamos del amor de Dios y nos olvidamos que fuera de la gracia de Dios solamente queda la ira. En Salmos 5 encontramos que Dios odia a los hacedores de iniquidad. Si leemos de Salmos 18, David dice que perseguí a mis enemigos hasta que los hallé. Los alcancé y los destruí hasta que no quedó nada. Inclusive, si lees ahí, dice que tenía mis pies encima de sus cuellos y mientras ellos lloraban y clamaban a ti, Señor, tú no los escuchabas. Y son pasajes que encontramos en la Biblia y parece ser que la gente viene y la quitan de la Biblia y las botan. Y quiero hacer énfasis en esto hoy porque hemos llegado a un punto donde aún en los Estados Unidos ya están persiguiendo a los cristianos y los están poniendo presos. O sea, hace 3 semanas creo que les comenté que en California hubo un pastor de jóvenes como de mi edad, 22 años, evangelizando en un mall, predicando la palabra común y corriente, sin micrófono, sin sistema, nomás acercándose a la gente diciendo: mira, puedo orar por ti. Y lo pusieron preso 3 días. No estoy hablando de China, no estoy hablando de Malasia, no estoy hablando de países donde la ley Sharia es lo que manda. Estoy hablando de los Estados Unidos. Por mucho tiempo hemos predicado, hemos tenido el lujo de ser cristianos con todo el confort,
iglesias con aire acondicionado, con sillas suaves, con la música que se suena bien. Y estamos llegando a un punto de donde ahora ser cristiano estás políticamente incorrecto. Ahora decir que crees en el matrimonio entre un hombre y una mujer, estás políticamente incorrecto, eres casi un racista, eres en contra, ¿cómo puedes hacer eso? No es que tú predicas del amor y me estás hablando de puro odio. Esos son los ataques que estamos mirando en este tiempo. Y muchos cristianos se asustan y dicen, no, mejor no digo nada. No voy a dar mi opinión, no voy a demostrar los valores que Dios me ha dado. Y no pecan, pero ven el enemigo y van así. No quiero que sepan que soy cristiano. Y aquí vemos, nuevamente, Benaía. El león ya no era, o sea, ya no hubo un problema, ya el león no puede pelear. Él ve el león, seguramente un león que ya está agresivo, frustrado porque está en un pozo. En este tiempo no habían zapatos especiales para caminar en la nieve. Seguro salió corriendo a la casa, entonces no tuvo el tiempo para agarrar su espada. Los que no han visto un león en tamaño completo es alrededor de 7, 8 pies. Para los que no saben, con un salto, un león salta 35 pies. Pesa alrededor de 500, 600 libras. Y en este tiempo el hombre común de Israel era alrededor de 4'11", 4'10". Pesaba alrededor de 110, 120 libras. Y te estoy creando esta imagen porque quiero que veas que no era un hombre muy grande, muy fuerte. La Biblia no nos dice eso, sino que era un hombre muy común. Y él, en vez de ver el león y decir, bueno, ya lo corrí, estoy bien. Él dijo, no, lo voy a matar. Porque yo no quiero que este león de alguna forma salga de ese pozo y a los 2 días me regrese a la casa. Mejor lo mato ya, que ya Dios me lo entregó, y lo acabo, de punto y fin. Pero la actitud de nosotros en general, enfrente de una confrontación donde yo soy el que está políticamente incorrecto, es mejor no digo nada. Seguimos. La otra batalla en cual la escritura nos da la imagen es cuando él mató a un egipcio. Y él dice aquí que era de 5 codos de alto. Los que saben cuánto eso era, eso básicamente 7'6". O sea, imagínate el apóstol Terry Thompson. Los que no saben, el apóstol Terry Thompson es 6'7", pesa unos 230, 240 libras, tal vez más, no sé. Bueno, la gente me dice que más, pero bueno, imagínate un pie más de alto. Recuerda que Benaía es un hombre común, 4'10", 4'11", pesaba 110 libras, 120. Y dice que el egipcio traía una lanza. ¿Y cuántos saben que si un gigante tiene una arma, la arma seguro no es pequeña? Es del mismo tamaño del gigante o más grande. Para los que no saben, una lanza generalmente tiene que ser un poquito más grande que uno, porque si no es considerado una arma inefectiva. Entonces ya vemos que el gigante trae una lanza, está bien armado, mide casi 8 pies, fuerzudo, hombre de guerra. Y tenemos a Benaías que todo lo contrario. Y de paso no tenía ninguna arma, cargaba una vara. En inglés dice un club. Y para los que no saben, un club normalmente es de ese tamaño. Y dice que sin embargo, mandó al gigante al suelo, le quitó la lanza y lo mató con la misma lanza. Y sigue la escritura, dice que toda su vida siguió haciendo cosas grandes como esta.
El otro ejemplo que tenemos en la vida de alguien así fue Caleb. Caleb a los 80 años llegando ya por fin donde dijeron, bueno, vamos a repartir la tierra prometida. Caleb, porque eres viejo, te vamos a dar tal tierra, así la habitas. Y él dijo, no, a mí me das mi Hebrón. Para los que no saben, Hebrón a ese tiempo los habitaban los gigantes. Imagínate unos 10, 20 de estos gigantes. Pero no eran 10 o 20, más bien era toda una ciudad, entonces unos 2000. Y un viejito de la misma estatura, 4'10", 4'11", de 80 años, diciendo, dame mi Hebrón porque todavía tengo las fuerzas para matar a esos gigantes. Él dijo, tengo 80, pero soy radical. Quiero mi tierra. Quiero mi montaña. Y nosotros nos escondemos porque decir que los gays no está en la voluntad de Dios. Me van a decir que soy racista, van a decir que soy en contra de la gente, que cómo es posible. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a verdaderamente empezar a establecer el reino? El temor mío es cómo llegamos al punto donde ya aún en los Estados Unidos están persiguiendo a los cristianos. O sea, para mí es una señal que, oye, estamos mal. Nos dormimos, pero bien dormidos. Nos levantamos y los levantamos en otro país. Este país, hace 5 años, todo el mundo decía, esto es un país cristiano. Hace 10 años, la mayoría de la gente decía, yo creo en Jesucristo. En el año 96, para ponerlo así, Bill Clinton, él firmó lo que era el Marriage Act. Los que no saben, el Marriage Act era reconociendo que el matrimonio era entre un hombre y mujer. Estamos hablando de los liberales, los demócratas, y en menos de 20 años, hoy en día, si tú eres conservador, dicen de la derecha, pero ni somos de eso, porque nosotros somos de Cristo, somos de algo mayor. Si eres de allí, odias el mundo porque estás en contra de los homosexuales, tú no quieres que la gente tenga los mismos derechos. Entonces yo pregunto, ¿dónde están los cristianos? Porque cada día los cristianos, ahorita si tú vas a una iglesia y tú le dices a la gente, ¿cómo tú votas? La gente generalmente dice, no, yo no me meto en cosas políticas. La respuesta más común entre la iglesia, no me meto en cuestiones políticas, pero nos tenemos que dar cuenta que la política de nuestro país es una reflexión de lo que está pasando, porque la iglesia fue llamada a gobernar. Entonces les prometí que no iba a hablar mucho, entonces nomás les quiero terminar con el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabías tú que es un pecado tener temor a algo que no es Dios? Yo me di cuenta leyendo este versículo. El primer paso a la sabiduría es el temor a Dios, y temer a algo que no es Dios es pecado. Temer al mundo porque voy a estar políticamente incorrecto es pecado. Estamos en el punto clave donde tenemos que subir a un nuevo nivel, donde si la gente me van a llamar loco como a Jehú, si me van a llamar un loco como Juan el Bautista, como David cuando estaba en el campo filisteo, que me llamen loco, pero de que voy a establecer los principios de Dios y el reino de Dios, lo voy a establecer. Amén.